Bueno, gente, ahora sí, me confirman que ya lo tenemos a nuestro invitado del día, que me va a encantar recibirlo, a Fernando Barrera, director del Centro de Educación de Servicios y Asesoramiento al Consumidor. Vamos a estar hablando de los gastos de una familia de clase media, que realmente han aumentado. Así que le contamos que ya lo tenemos en vivo, que la gente lo va a escuchar, que le va a hacer preguntas seguramente en estos mismos comentarios. Lo saludamos y lo recibimos a Fernando Barrera. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, están? muchas gracias a vos por sumarte con nosotros y por traer también esta información para la gente, ¿no? Porque acá, incluso en la audiencia, sin lugar a dudas, tenemos a muchísimas familias, bueno, quizás mamás o papás en este caso, que están a cargo de sus hijos, que quizás incluso son beneficiarios de asignaciones, ese es tema aparte, ¿no? Pero estamos hablando de un montón de familias de clase media. Y por lo que veíamos el informe, muestra que los gastos, en este caso de una familia de clase media porteña, ya superan los 2 millones de pesos al mes. ¿Esto es así? Sí, sí, así es. Nosotros venimos haciendo este análisis estadístico desde hace casi 9 años ya, todos los meses. Ujú. Y bueno, sí, claramente desde que comenzó hemos notado un crecimiento permanente del impacto de la inflación en la canasta básica de alimentos y servicios de los sectores medios, en particular de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, sí, en el último informe correspondiente al mes de noviembre nos indica que una familia tipo, es decir, dos adultos con 2 niños menores de edad, Sí. que van a una escuela pública de gestión privada, o sea, que está subvencionada por el Estado, con que tienen un auto de más de 10 años de antigüedad, que alquilan su propiedad en donde viven, y que tienen gastos mínimos de esparcimientos, tienen que tener un ingreso familiar de alrededor de 2 millones de pesos para poder cubrir una canasta básica y elemental. Estamos hablando de una canasta que incluye alimentos y servicios, pero que se trata de productos de primera necesidad y de una canasta muy elemental. Esto no incluye gastos ni temporales ni, ni digamos, de mayor envergadura. Simplemente para cubrir los gastos mínimos de esta familia en cuanto a los bienes tanto de consumo masivo como los servicios inherentes tanto a las personas como a la vivienda, no menos, como decimos, de 2 millones de pesos debe ser el ingreso familiar para satisfacer esa necesidad. Claro, como vos explicabas recién y para recordárselo a la gente también, estamos hablando de esto mismo, canasta básica, elemental, con cuestiones Sí. que obviamente quizás son ultra necesarias, pero que no alcanzan a cubrir muchísimas otras cosas, ¿no? Que también tiene una familia y que hacen un poco también al bienestar de una familia. Digo, por más de que lleguen a cubrir con estos 2 millones, un poquito más de 2 millones al mes, la canasta básica, quedan un montón de otras cosas afuera, ¿no? Quería preguntarte de todas formas en base a esto, me imagino que, como bien mencionabas, dentro de esta canasta, hay diferentes cosas, ¿no? Que son las que quizás más han aumentado, ¿no? Para dar este total de más de 2 millones de pesos. ¿Cuáles son, en ese sentido, los rubros que más aumentaron en noviembre, ¿no? Porque es en base a noviembre. Sí, sí, se basa en noviembre, pero hay una tendencia, de paso ya te comento, hay una tendencia los últimos, que nosotros estamos notando estos últimos meses, y que te diría yo prácticamente dentro del último año, que es un incremento por encima del promedio notablemente de Ujú. lo que tiene que ver con los servicios eh, de tanto a las personas como a la vivienda. Bien, Esto incluye alquileres, puestos, servicios, servicios personales de salud o bien esparcimiento, ¿no? Servicios de esparcimiento. Estos, lo que hemos notado nosotros en el último año en la Ciudad de Buenos Aires, tienen un impacto notable por encima del promedio del incremento de los gastos vinculados al consumo masivo. bien. Si vamos al mes de noviembre, lo que más ha impactado
siguiendo este criterio, tal cual son los bienes de servicio, como por ejemplo la medicina prepaga, que estamos hablando de un incremento de un 5,15%, la cuota del colegio público subvencionado del 4,4%, las expensas, en el caso de la vivienda, de 4,50%, la televisión por cable, que también está en un promedio de incremento en ese valor, o bien impuestos como el alumbrado, barrio y limpieza, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene un incremento mensual de cerca del 5%, o los servicios, ¿no? En particular agua y saneamiento, que el último año ha tenido un incremento notable en la Ciudad de Buenos Aires. En el último mes se ve reflejado en un 4%, pero que si hacemos un análisis del último año excede en demasía el porcentaje de inflación, porque el incremento es prácticamente del 300 al 400% según la zona de que se trata. Bien. Claro, lo que estaba observando acá, te escuchaba comentarlo y lo tengo acá también con mi ayuda a memoria, pero me parece sobre todo una locura que quizás de los porcentajes que veo con mayor aumento sean cuestiones tan necesarias como la salud y la educación, ¿no? Dentro de los servicios básicos, de lo que más aumenta, que lo tengo acá, es medicina prepaga y colegios privados, fuera, bueno, de ABL y expensas que tienen un pequeño porcentaje mayor, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones básicas de salud y de educación, y que de hecho lo hemos hablado mucho acá en el programa con respecto a cómo ha cambiado incluso el hábito de consumo, ¿no? De personas que quizás ciertos tratamientos médicos, medicamentos y demás, incluso no los están comprando por este motivo. Tal cual. Bueno, vos sabés que es muy cierto lo que comentás y muy importante, porque casualmente colegas tuyos me preguntaban estos últimos meses cómo podía ser que, si bien la economía estaba marcando una desaceleración y había en algunos casos una baja de la inflación en cuanto a los porcentajes establecidos o indicados por el INDEC, esto no impactaba o no se notaba en la economía familiar, y al contrario, cada vez los ingresos y los recursos familiares se alcanzan menos. Claro. Y tiene que ver con esto que vos decís, es decir, porque uno puede administrar el gasto en bienes de consumo. De hecho, eso sucede desde hace ya un par de años en la canasta básica alimentaria de las familias, que fue mutando el hábito de consumo. La Argentina hoy tiene un piso histórico de consumo, por ejemplo, de carne vacuna, un producto que es característico del consumo de las familias argentinas. Estamos por debajo del piso histórico, ha caído casi un 30% el consumo de carne, porque la gente casualmente por el costo decidió volcarse a otros productos alimenticios de menor calidad proteica, pero que tienen que ir hacia eso porque no le alcanza la plata. Sin embargo, lo que puede mutar en cuanto a costos de productos de consumo, mucha gente hoy para productos de consumo masivo va a segundas marcas o busca alternativas. Quizás si no puede conseguir una leche de primera calidad, va a una leche de segunda calidad para que le sale más económica. Pero en el caso de los bienes de servicio, como puede ser salud, educación, como puede ser incluso impuestos y servicios públicos o alquileres, el ciudadano no puede esquivarlos. Claro. Es decir, los alquileres aumentan y uno, digamos, al no tener posibilidad de acceder a una propiedad, a adquirir una propiedad, bueno, no le queda más remedio que tener que alquilar y tener que pagar el alquiler para evitar el desalojo. Claro. Con lo cual, el incremento en los servicios impacta directamente en el bolsillo y es inevitable que ese impacto se produzca. Entonces, esta es la respuesta por la cual a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Baja la inflación y a mí cada vez me alcanza menos. Claro, porque casualmente en estos costos de servicios impactan directamente sobre el bolsillo, son inevitables
y están por encima del promedio de inflación que indica el índice de precios al consumidor del día. Claro, bueno, de hecho, incluso como vos mencionabas, sí, hemos visto que la inflación viene bajando, la última fue del 2,4 para noviembre, pero puede tener que ver también, y te consulto con esto de decir, bueno, sí, va bajando la inflación, de hecho ayer nos comentaban que se reactivó apenitas un poquito el consumo en noviembre, todavía falta, pero los sueldos siguen sin acompañar, digo, no han tenido tampoco aumentos significativos los sueldos como para poder hacerle frente a esos gastos, ¿no? Porque, bueno, repito, baja la inflación, pero mi sueldo de todas formas todavía no alcanza para cubrir todo lo que hubo de aumentos en un año. Totalmente. Bueno, en principio, pensemos que en lo que va del año el consumo ha caído casi un 30%. Sí. Es decir, esto significa que las familias argentinas eh, naturalmente tuvieron que dejar de consumir bienes y servicios porque la plata no la alcanza. Ujú. Si bien la inflación baja, como vos bien decís, también es cierto que en términos generales el salario está entre un 15 y un 30% todavía por debajo de los niveles inflacionarios. Esto significa que el ingreso viene corriendo detrás de la inflación. Por ende, aunque la inflación baje, los salarios han perdido en el Claro. último año entre un 15 y un 30, para ser preciso, un 28%, según cuál es la actividad de que se trate. En particular, en el sector privado, las paritarias están un 15% por debajo del promedio de la inflación y en el sector público alcanzan casi el 28-30%. Bien. A eso sumale que hay un gran arrastre en el precio de los productos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos analizás con relación al último año, hay productos de consumo masivo que tuvieron un incremento notablemente superior al índice de inflación anual. Por ejemplo, el aceite subió el último año un 300%. La leche de leche común, marca, de segunda marca, subió un 450% el último año. La harina, un 190%. La sal, un 235%. ¿Qué significa esto? Significa que los aumentos que fue recibiendo estos productos, que son productos de consumo masivo, que además sirven para la elaboración de Claro. otros productos de primera necesidad, tienen un margen todavía amplio de ganancia como para seguir sosteniendo el precio de hoy o todavía tiene margen de ganancia con relación a la inflación actual. Es decir, al haber subido tanto con relación al promedio de inflación, todavía hay margen en el costo de estos bienes, de estos productos, para poder bancarse en los meses siguientes un incremento, una variación del precio al consumidor en góndola. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente en algún momento subieron muchísimo. Claro. Y hoy suben menos, pero porque todavía tienen un colchón de ganancia y de rentabilidad muy importante. Bien, pero encima toda esa suba que tuvieron ahora, aunque sea menos, sigue subiendo también. Entonces, Claro. en definitiva, estamos en esa misma y cuesta cada vez más a las familias también. Queda súper, súper claro y me encantó esta charla, Fernando. Quería preguntarte así rapidito si crees que para el 2025, que tantas consultoras, especialistas han hablado de que se proyecta como hay un panorama un poco más positivo en lo económico, ¿coincidís con esto? Un año electoral. Entonces, en todo año electoral, generalmente los gobiernos tratan de generar determinado equilibrio económico. Sí. ¿No? Es cierto que el gobierno nacional logró un determinado equilibrio con la baja, como decíamos, del porcentaje de inflación. Sin embargo, hay algunas cuestiones que suenan como alertas en el futuro inmediato. Por ejemplo, la relación del tipo de cambio y el impacto del tipo de cambio en los precios al consumidor. Vos sabés que hay una gran demanda hoy de muchos sectores en cuanto al atraso cambiario del dólar en nuestro país, con lo cual hay fuertes presiones
para tratar de generar un incremento que hemos visto, por ejemplo, el último día. El último día tuvimos una devaluación del peso el día de ayer de casi un 6%, lo Sí. cual el dólar paralelo pasó de 1.050 a 1.150 pesos. Y esto es consecuencia de un mercado que está reclamando un corrimiento del tipo de cambio, y todos sabemos lo que pasa en la Argentina cuando se produce una disparidad en el tipo de cambio y se amplía la brecha con relación al peso oficial. Con lo cual, si bien es cierto que el gobierno imagino yo, va a hacer todo lo posible para tratar de mantener un equilibrio económico pensando en las elecciones del año próximo, hay muchas variables que pueden afectar y que pueden desequilibrar el proceso económico. Una es el dólar, otra es la ausencia o la escasez de recursos en el Banco Central. Es decir, la Argentina tiene un importante endeudamiento y una balanza de pagos negativos que afecta todavía las reservas del país. 6.000 millones de dólares siguen siendo el saldo negativo de reservas del Banco Central, y esto puede generar que el gobierno no tenga recursos para sostener esta estabilidad cambiaria que hasta el día de hoy viene manteniendo. Con lo cual, es todo un desafío ver qué pasa en los próximos meses en relación al tipo de cambio para ver si eso no sigue impactando en el valor de los precios. Sin embargo, y para terminar, vuelvo a lo que te decía, en el caso de los bienes de producto masivo, todavía hay un colchón importante en virtud de los aumentos que tuvieron este año. Muchos de estos bienes, todavía hay un colchón importante para mantener el precio estable con la variación de la inflación en los próximos meses. Sin embargo, todos sabemos que en nuestro país sube el dólar, suben los precios, baja el dólar y los precios siguen subiendo. Exactamente. Queda clarísimo, Fernando, te lo agradezco muchísimo. Me encantó el tema, la charla y por supuesto que estás más que invitado a sumarte de nuevo con nosotros para charlar próximamente, que siempre en este país hay mucho para hablar sobre estos temas. Así que nuevamente más que invitado y te agradezco mucho, que estés muy bien. Al contrario, el placer es mío. Un abrazo a todos ustedes y un abrazo muy grande a la gente de Mendoza. Muchas gracias. Igual, adiós.